Gaby, gracias por despertar a la gente después de almuerzo. Bueno, antes que nada agradecer a Mariela Companucci, líder de la red de impuestos de IDEA, a todo el equipo de IDEA de la red. Me invitó Mariela a moderar este panel, a Ceci, y la verdad que me dijo, ¿y de qué vas a hablar? ¿De qué tengo que hablar? ¿De precio de transferencia? En realidad, hablar no moderar. Y cuando me dijo precio de transferencia, hay pocas cosas que me han fastidiado en la vida. Una es la retención de impuestos a la ganancia de los recibos de sueldo, y la otra, precio de transferencia. La verdad que tuve una anécdota. Yo trabajaba en DAO Argentina en el año que empezó la normativa de precio de transferencia en Argentina. Claro, era una empresa norteamericana que ya tenía todo el estudio de precio de transferencia, no de tangibles, intangibles, servicios, todo ordenado. Salió la normativa, había que presentar el estudio y claro, había que contratar un estudio para que analice, que esto estaba en pañales todavía. Y agarré y presenté los 3 mamotretos en inglés. Mi jefe me dijo, ¿pero no lo vas a traducir? Le dije, no, si igual no lo van a aceptar. Entonces, bueno, así fue que me generó fastidio. También tenía a cargo la parte de impuestos de Brasil y me veía discutiendo con el gerente de impuestos de Brasil, porque claro, ellos no tenían la normativa DOC, tenían una normativa internacional razonable, pero que generaba doble tributación. Y esta doble tributación entre Argentina y Chile aumentaba la tasa efectiva de impuestos a la ganancia de la corporación. Entonces, vivíamos discutiendo. Pero bueno, cuando me dijo que le iba a moderar a Ceci, me puse muy contento. A Ceci la conocí en el 2000, en el VIP Lounge de American Airlines, allá en Estados Unidos, y pusimos a charlar, que yo me quería vender varias horas, pero yo era bastante arisco en eso. Pero bueno, la verdad que desde ese entonces tenemos una hermosa relación profesional y bueno, cuando me dijeron que te iba a moderar a vos me puse muy contento. Sabés la admiración que te tengo. Así que nada, hablando de Brasil, ¿por qué no nos contás un poquito la nueva normativa que ya entra en vigencia a partir del año que viene y un poco cómo afecta a las empresas argentinas y demás? Bueno, gracias Carlos por esta linda presentación y gracias a IDEA por esta oportunidad. Un gusto de estar con tanta audiencia. Un placer. Bueno, mi tema es un tema un poco menos diario, digamos, en lo que hace la responsabilidad tributaria, pero sin embargo, esta reforma de Brasil tiene mucho impacto, justamente a propósito de lo que significa y de la envergadura que tiene Brasil como uno de los, está dentro de los 30 mayores exportadores e importadores del mundo, es la 9ª economía mundial y aunque les parezca mentira, estaba totalmente alejado de lo que son los principios de tributación internacional, que hoy nos gobiernan, porque ven como las reformas tributarias, hoy todo el mundo se alinea a lo que dice la OCDE. Y Brasil estaba en otro mundo, ni siquiera tiene régimen de establecimiento permanente. Y tenía un sistema de control de los precios, exportación, importación de servicios o de bienes, que estaba basado, y todavía hasta fin de año, en una fórmula estableciendo, por ejemplo, o el precio comparable, que ya conocemos, pero también la utilidad bruta sobre ventas o la utilidad bruta sobre costos, según fueran importaciones o exportaciones, pero con porcentajes preestablecidos. De modo tal que no había ningún enfoque que tuviera que ver la cuestión económica relativa a el principio arm's length o de plena competencia o la abstracción que implica entender cómo entre partes terceros hubieran negociado ante las mismas circunstancias esta operación. Y se generaban situaciones en virtud de este sistema diferente, que además cada contribuyente elegía el método que más le gustaba. Y además había un puerto seguro, un safe harbor tremendo para las exportaciones, en tanto el precio de cada exportación estuviera en el 90%, por lo menos, del precio del mercado interno, entonces no hacía falta hacer la prueba de precio de transferencia. Y había, a propósito y como consecuencia de esto, una falta de armonía con las contrapartes en el comercio internacional. Y adivinen qué, principales socios comerciales de Brasil: China, principal destinado de sus mercados, Estados Unidos y después viene Argentina. O sea que esta reforma impacta sin duda en las políticas de precios de transferencia que vamos a tener que revisar y estamos revisando para evitar que existan doble imposición, una sobrecarga para las empresas
Y desde el punto de vista, y además también la tenemos que revisar porque a lo mejor conviene cambiar de jurisdicción algunos activos, dado que no se aplican a su respecto hasta diciembre del 2023 al menos, la obligación de tomar un valor de mercado, sea por participaciones empresarias o por activos intangibles. Entonces, no nos es tan lejana esta reforma. ¿Y por qué adopta este criterio Brasil? Bueno, quiere formar parte del club de la OCDE, no puede ser que no sea miembro de la OECD, y además se supone que va a lograr un incremento de la recaudación o va a ser un país más presentable para inversiones extranjeras, y feliz la OCDE de la incorporación porque así logra uniformar los modos de asignación jurisdiccional de las rentas y evitar la doble imposición. ¿Qué tenemos si bajamos a la parte normativa? Sin ir a tanto detalle, pero quiero destacar aquellas cuestiones que se diferencian de lo que tenemos en nuestro país. Hay una ley que se sancionó hace un mes más o menos, creo que fue el 23 de junio, que confirma un proyecto que estaba dando a tratamiento del Congreso desde el mes de diciembre del año pasado. Y hay también una norma interpretativa que está sujeta a discusión del mundo empresario hoy por hoy. Esta ley, que tiene más de 40 artículos, toma prácticamente todas las guías de OCDE de precio de transferencia y están en portugués, pero ayornadas, muy bien escrito, con todos los aspectos que hacen al análisis de precio de transferencia, pero comienza la ley con un enfoque didáctico muy importante y es definir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el enfoque de los precios de transferencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener claridad en la descripción de la estructura de las operaciones intercompany y un análisis de comparabilidad. ¿Para qué? Para poder describir claramente la operación, tener en cuenta este concepto de la OCDE de qué opción hubiera tenido estas empresas si hubieran actuado independientemente para estructurar este negocio y además autorizando a la autoridad fiscal a recaracterizar la operación, o sea, a desconocerla y aplicar o adaptarla y decir, no, la operación en su realidad tiene esta otra connotación si hubieran sido terceros. Y acá les digo, nuestra ley no tiene esta atribución. El fisco, para avanzar en este sentido, tiene que invocar la realidad económica, que es una norma antielusiva general, excepto para operaciones con intermediarios, porque en general nuestra ley apunta más bien a las excepciones y a las prohibiciones, más que a las clarificaciones, ¿no? O sea, paso un poquito este mensaje porque es nuestro problema de todos los días. Entonces, cuando uno se adentra en la lectura de la norma, de las dos normas, ven que son sumamente didácticas, explican exactamente todos los pasos del análisis que hay que hacer y lo hacen al mismo tiempo brindando ejemplos, aclaraciones, posibilidad del contribuyente de ubicarse ante las opciones del modo más sensato posible o en función a la expectativa que tiene el régimen, a la vez muy exigente en toda la información que hay que brindar. Van a tener muchísimo trabajo la gente que hace precio de transferencia en Brasil para poder cumplir con estas formalidades. Y también facilita después la discusión judicial. ¿Por qué? Porque un juez va a poder entender de qué se trata, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, que es muy difícil realmente defender los temas conflictivos de precios de transferencia cuando en la ley hay 3 artículos. Y después son normas reglamentarias que no están bien explicadas, que dan muchas cuestiones por sabidas, que hay que abrevar en las guías de la OCDE cuando ni siquiera tenemos una norma que dice que son realmente vigentes, más que interpretativamente. Brasil sí, dice que se aplican las guidelines. Les digo que ni hace falta con la claridad que tienen las normas. Ahora están los conceptos de operaciones vinculadas, que por supuesto no es solamente control, también participación menor, como el 25%, 20% genera vinculación. También operaciones entre terceros con jurisdicciones de baja o nula tributación y regímenes especiales, que estén identificados como aquellos países con una alícuota a la renta menor al 17%, y también los que no aplican tributación sobre las ganancias generadas en el país, con lo cual estoy pensando en Uruguay, que caería en esta definición.
adopta todos los métodos de precios de transferencia, no solo los transaccionales, sino también el margen neto de la transacción, a los que conocen esto, división de utilidades, otros métodos. Por supuesto, es muy estricto en cuanto a la aplicación de otros métodos, siempre subsidiario a que no se puedan aplicar los admitidos, pero no lo restringe a determinadas operaciones, le da libertad al contribuyente, solamente tiene que acreditar que se va a obtener mejor resultado que si aplicara alguno de los demás. No es lo que ocurre en nuestra legislación. Cuando describe cada método, lo define muy claramente. Dice además para qué tipo de operaciones es recomendable, no es que dice debe aplicarse, sino es recomendable porque aplica el método más apropiado. Además, define cuáles son los elementos de comparabilidad para cada método. O sea que facilita el entendimiento del tema. Es educativo, digamos. Esto en general en cómo está planteado. En cuanto a la parte testeada, tiene la regla más pura posible y es, bueno, depende de qué parte tiene el ejercicio funcional menos complejo, o sea que de ninguna manera da prevalencia a que sea la parte que está, la empresa que está en Brasil, podría ser en la contraparte y queda en el contribuyente poder acreditar realmente por qué tiene mejor información y es más simple y más correcto evaluar esa función y no la de la contraparte. Tiene también una previsión muy interesante para el rango que tenemos una vez que hacemos la selección de las empresas comparables, definiendo y aplicando el método de precios de transferencia. El rango en nuestro país es el rango intercuartil, no tenés posibilidad de elección. Si te gusta o no te guste, te conviene o no, corresponde o no, si tenés dos comparables va el rango. Allí no. Toma el concepto muy puro de la OCDE y va el rango completo siempre y cuando los comparables tengan identidad y solvencia y sean de calidad. Y si es insegura la calidad de los comparables, entonces en ese caso sí va el rango intercuartil. Es el contribuyente el que va a tener que acreditar que se dan estas condiciones, pero además la norma dice de qué manera se acredita, o sea que no lo deja todo librado al criterio o a la creatividad del contribuyente, porque da las pautas y eso entonces ordena la interpretación. Y las pautas quedan, entre otras, no me acuerdo todas, no crean, es, bueno, si hay una diferencia en una apertura mayor al 20% del mayor respecto del menor de los elementos, entonces se aplica el intercuartil. Lo mismo es si la comparación se hace con datos plurianuales o diferentes regiones geográficas, entonces va el intercuartil. También en lo que hace a los ajustes de comparabilidad es muy preciso y muy ayornado con lo que es la práctica en este caso, y es tener en cuenta las diferencias contables, no solamente la diferencia del tipo de operación o de producto negociado, las condiciones de contratación acordadas, por supuesto, pero sino también el ajuste de riesgo país, inclusive da una formulación por diferencias geográficas, o el ajuste, como solemos hacer, de capital de trabajo. Si alguien se dedica a precio de transferencia, yo si hay algo que siempre critiqué al régimen argentino, que está todo reglamentario y nada en la ley, es que los ajustes de comparabilidad enunciados son solamente para el método CAP. Pero todo el resto se olvida de los comparables externos para otra metodología. Es muy difícil interpretar la norma argentina, o digamos, está desarticulada. ¿Qué más puedo decir del régimen? Hay una cosa, no sé cómo voy con el tiempo. No, vamos bien. Quedan 15 minutos. ¿15? Sí, vamos yo bien. creía que tenía 20 nada más. Nos dieron un poquito más, no sé bueno. Y no tengo la apuntadora, así que me tengo que acordar. No, queda tranquilo. Para aclarar. O sea, una cosita. No, quiero seguir y tengo para comentar. Pero, sí, decime. digamos, en síntesis, lo que dijiste, que es una normativa que aplica mucho más el sentido común que la Argentina, digamos, ¿no? Sí, no solo el sentido común, el néctar de lo que es la filosofía de precios de transferencia y lo que es el análisis que hay que hacer para la abstracción, para entender cómo demostrar a qué valor hubiera negociado
entre terceros, sea a nivel de precio o sea al nivel de margen esperable, que puede ser a nivel de utilidad bruta o puede ser a nivel de utilidad neta, ¿no? Así que sí, lo toma perfectamente y también regla cuestiones específicas. Por ejemplo, hablemos un minuto de servicios. Más allá que la ley habla de intangibles, de operaciones financieras, no solamente habla, obviamente define lo que es intangibles, define cuál es el análisis que hay que hacer con relación a los intangibles en función a quién es el titular legal, cuáles son las funciones de EMPE, el titular realmente que hace el aporte y la contribución para el desarrollo del intangible, las pruebas intangibles de difícil valoración. En materia financiera habla también no solamente de los préstamos, sino también de las garantías, del cash pooling. Y me estaba olvidando que en un caso sí establece la prevalencia del método CAP, que es para commodities. Tiene una regulación para commodities, exportación de commodities, similar a la de la Argentina en cuanto a que respeta el precio pactado siempre y cuando se pueda acreditar la fecha en la que se pactó el precio, porque justamente los commodities que tienen cotización conocida pueden tener muchas fluctuaciones según los momentos. Y eso se acredita porque el contrato está registrado, porque también tiene un régimen de registro, o también por las operaciones posteriores con terceras partes, digamos. Es bastante similar también a lo que dicen las normas de OCDE, no solamente a la Argentina. Y también iba por cotización el régimen viejo de precios de transferencia para los commodities. También iba por cotización por valores de referencia a las tasas de interés, por lo financiero ahora no. Pero quería remitirme a los servicios. Respecto de los servicios, la ley intragrupo es muy, digamos, también tiene un concepto de beneficio para que se pueda deducir el servicio, el gasto pagado, en función a que no haya duplicación y que no sea un trabajo en beneficio del accionista. Pero además, a diferencia de nuestra legislación, regla especialmente sobre la posibilidad de que exista una facturación directa y aplicar un cost plus o sobrecostos totales o margen neto de la transacción, considerando los costos directos más el margen de mercado respecto al servicio concreto a una contraparte o que se aplique globalmente. Y en ese caso hay que acreditar todos los costos globales y las llaves de asignación. Está previsto, está arreglado, no es que no se puede, como acá que dudamos, ¿se puede? No se puede, porque tenemos tanta jurisprudencia del pasado que no admitía esta metodología. Bueno, la norma brasilera lo aclara y es muy rígida. Si nosotros vamos y vemos la parte de documentación, el local file tiene muchísima información. Prácticamente el contribuyente debe desnudar su situación y la de la contraparte. Es casi como adelantándose a una futura inspección. Ya no van a necesitar fiscalización, creo, para poder apreciar exactamente si estuvo correcto o no el enfoque de precio de transferencia del contribuyente. Entonces, va a haber que brindar información sobre el modo de establecer los precios, el alcance de la prestación con mucho detenimiento, cuál es la pauta para acreditar que no se duplica el servicio, por ejemplo, no recuerdo de memoria todos los detalles ni vale la pena mencionarlos. Pero además tiene el régimen de los servicios de bajo valor agregado, que está, si usted al que está familiarizado, esto está previsto en las guías de OCDE como una medida de simplificación. Y acá es el único país que conozco, puede ser que haya otro en Latinoamérica que lo ha adoptado, y toma el margen del 5%. Mientras el margen sobre los costos debidamente comprobados tenga como mínimo el 5%, si es el servicio prestado al exterior, se lo da por bueno, y si ese mismo 5% tiene que ser el máximo respecto de los servicios contratados, prestados en el exterior. Ceci, ¿cómo ves que todo esto que me estás contando impacta en Argentina para las empresas que tienen operaciones con Brasil especialmente? Bueno, tienen que hacer el análisis seguramente de cómo impacta la política de precios actual en Brasil, porque en Argentina se supone que ya impacta bien y que está analizado, en Brasil con la nueva regulación, porque a lo mejor quedó descentralizada o ya queda fuera del rango. Claro.
Y entonces van a tener que modificar, evaluar si se puede modificar la política y quedar bien con el enfoque de ambos países. Perfecto. Ese es el análisis que hay que hacer antes del 31 de diciembre. Esto creo que no lo dije. Durante el año 2023 es optativo adoptar este régimen. Si no, quien no opta en el mes de noviembre sigue con el régimen anterior y ya a partir del 1 de enero del 2024 es el nuevo régimen. Hay una sola cosa que quiero agregar que me parece llamativa e interesante y es el ajuste que se hace a la base imponible en el caso que, bueno, los precios no queden dentro del rango arm's length. Hay tres posibilidades. El ajuste que espontáneamente puede hacer el contribuyente cuando presenta la declaración jurada, que creo que es en el mes de julio, en Brasil, del impuesto a la renta, que además afecta a los dos impuestos, ¿no? A la renta y a la contribución al lucro. Entre los dos hacen el 34%. Paso este aviso. Pero además prevé, por supuesto, el fisco puede hacer el ajuste cuando hace una inspección y cuestiona los precios de transferencia, el ajuste se hace a la mediana, lo mismo que en la Argentina. Pero prevé la posibilidad de un ajuste compensatorio, que antes del 31 de diciembre puede hacer la empresa local con la contraparte del exterior, o sea, simétricamente. Y ese ajuste puede ser también para reducción de precios y reducción de materia imponible en Brasil respecto de cómo hubiera dado si se hubieran mantenido los precios pactados. O sea, un ajuste recíproco, voluntario, sujeto a la condición de que sea el mismo concepto, el mismo importe, que esté documentado con facturas o la documentación comercial que corresponda, que esté registrado con una certificación del registro, pero me parece una solución muy respetuosa de lo que es el principio arm's length, de evitar la doble imposición, que no es prohibitiva, todo lo contrario, pero que está sujeta a estos requisitos de consistencia. Y además evita tener que llegar a la mediana, que muchas veces la diferencia entre ubicarse con un ajuste así, compensatorio, un poquito arriba del primer cuartil, es muchísimo más leve que tener que ir a la mediana, que es un ajuste que no tiene contraparte para evitar la doble imposición, prácticamente, salvo que haya un acuerdo a través del acuerdo mutuo, ¿no es cierto?, para evitar esa doble imposición. Perfecto. Nos quedan 3 minutos, o 5 si querés, te puedo regalar 2, para que nos hagas un breve comentario del Pilar 2. Bueno, porque me decían, precio de transferencia solo es poco, habla de otra cosa. Sí. Y digo, ¿se viene el Pilar 2 en Argentina? ¿Se viene el impuesto mínimo? Entonces yo paso así. Bueno, de movida ningún país de Latinoamérica está modificando sus disposiciones. Creo que en México hay algo en marcha únicamente para incorporar la legislación propuesta por la OCDE en este sistema ideado con nuevas obligaciones tributarias, sin que las llamen impuesto, para lograr que las multinacionales, que es a quienes están dirigidos, y aquellas que tengan ingresos mayores a 750 millones de euros en el año, para que apliquen este sistema que lleva a que deban tributar en cada jurisdicción por lo menos una tasa efectiva del 15%. Y tienen que hacer, y esto se hace a través, saben, que es el impuesto global, el GloBI, que tiene a la vez dos herramientas, que es la regla de inclusión y la otra herramienta que es la regla de pago insuficiente, UTTR, ¿no? Under Tax UTPR, Payment Rule. Por la regla del impuesto de inclusión, detectado que la tributación en una jurisdicción es menor al 15%, hay que ingresar lo que es la diferencia, el top-up tax. Ahora, ¿cómo se detecta? No tenemos que hacer una declaración jurada cada uno de nosotros en cada empresa. Esto se trabaja todo desde la controlante. Y se trabaja no con información tributaria, con información de los estados consolidados. Esa información hay que reprocesarla, adaptar los ingresos, adecuar el monto del impuesto corriente y a través de la asignación jurisdiccional, sobre esas bases,
cuantificar cuál es la tasa efectiva en cada país. Y una vez que está eso cuantificado, hay que deducir igual una parte que se considera que es una rentabilidad por sustancia en función de los sueldos pagados y en función de los bienes de uso. Se aplica ahí un porcentaje, entonces se supone que toda esa materia imponible no tiene por qué estar sujeta a un impuesto mínimo. Todo el resto se calcula y esto hay que ingresarlo. Una vez que tenemos las jurisdicciones en las cuales da que hay una diferencia, ¿quién lo ingresa? Bueno, la controlante. Y se beneficia el fisco de la controlante, porque este es todo un tema. ¿Quién paga, no? La controlante. Y si en la controlante no hay regla, la intermedia que sigue, si es que no aplica la regla. Pero esto puede dejar fuera de tributación a las casas matrices o controlantes que están en jurisdicciones justamente de baja o nula imposición, que suele ser bastante común. Entonces, para poder someterlas a tributación, se hace un pago de abajo hacia arriba. Cada vez que se le hace un pago, que es un gasto deducible para el sujeto contribuyente, entonces el de abajo, la empresa de abajo tiene que ingresarlo directamente. Es sumamente complejo. Hay un tercer gravamen que es una suerte de retención por servicios, intragrupo y regalías e intereses que se aplica a través de un convenio para aquellos que no tengan el régimen de retención. No es el caso de Argentina, de un 9%. Bueno, todo este galimatías está en marcha para ser aplicado a partir del año 2024 y en este año 2023 y hace poco, en julio, han salido nuevas reglas administrativas, no son las primeras de la OCDE, en donde explicitan cómo aplicarlo, pero además establecen y quedan establecidos 3 safe harbors. Uno permanente para aquellos países que decidieron entonces crear normas para ellos aplicar este impuesto del 15% y por lo tanto que no se beneficien otros fiscos, ya que habría que pagar, vamos a crear el impuesto, a lo mejor lo hacen los países de baja o nula imposición. Y también otros safe harbors para no sufrir ese pago del impuesto a las casas matrices, siempre y cuando acrediten que la tasa aplicable en ese país es el 20%, esto es por 2 años, y por 3 años en general, si en base a lo que hacemos información del Country by Country Report, con unas formulaciones simples, resulta que la tasa efectiva es el 15% o el 16% o el 17%, pero sobre la base de la información del Country by Country Report, que no es la información que es necesaria para aplicar este sistema, ¿no? O cuando los ingresos son menores a 10 millones, siempre de euros, y la rentabilidad menor a 1 millón de euros. Y también había otra tercera, en este momento no lo tengo en mente, otra tercera, cuando la renta es menor a la que hubiera correspondido por el carve-out, ¿no? Por esta cuestión de sustancia. Simplemente para que lo tengan en cuenta, porque no creo que lo vayamos a aplicar por suerte, pero bueno, hay que estar informado y igualmente creo que va a llegar. Tenemos más allá de los problemas municipales, provinciales, ahora un regalito nuevo, pero bueno. Te agradezco mucho, la verdad que la exposición fue brillante, impresionan los conocimientos del tema que tenés, así que un placer como siempre. Gracias a todos.